Llega la hora de la economía con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen día para usted. Buenos días, vamos a hablar de finanzas ahora. Pues me parece muy bien. Vamos a comenzar con el Banco Mundial. El presidente de esta entidad se refirió justamente a los impactos de las dos recientes guerras que hemos estado informando en France 24 y que tendrán en la economía mundial. Así es, y que precisamente hoy en el informativo se revisaba, por ejemplo, Ucrania y Israel y Hamás. Ajay Banga dijo en el foro de inversiones en Arabia Saudita que los riesgos geopolíticos de los últimos 4 años son el gran obstáculo para las inversiones privadas. Por ejemplo, cuando habló de estos riesgos, hizo especial énfasis en la guerra en Ucrania y la guerra entre Israel y Hamás. Este evento está en este momento en Arabia Saudita y me gustaría que leyéramos una de las declaraciones de el presidente. Hablo comillas, decía: sería difícil que inviertas en un proyecto de 10 o 15 años de duración en medio de una incertidumbre política o geopolítica. Todo esto tendrá un impacto sobre la energía y las cadenas de suministro. Eso lo dijo hoy en este evento, que además estas palabras pues también se dieron en el evento conocido como el Davos del desierto, y este foro anual también asistieron esta vez 6.000 invitados de 90 países distintos, que seguramente habrán más declaraciones durante los próximos días. Y nosotros estaremos atentos a ellas. Hay otra entidad, Juan Pablo, que también ha dado pronósticos para la economía mundial. Usted tiene todos los detalles. Se trata de la Agencia Internacional de Energía, que precisamente ha dicho que el aumento de los precios podría acelerar el hecho de que pasemos más rápido a una transición energética. Esto diciendo de que pues a medida de que los precios aumentan, puede hacer que las personas se alejen de esos combustibles fósiles que a veces son tan necesarios o dependientes. Y pues esto, por ejemplo, pasó también en 1970 con el aumento de los precios que hizo en ese momento que se conservaran los combustibles. Y por ejemplo, él decía, el director ejecutivo decía: algunas de las presiones inmediatas de la crisis energética mundial han disminuido, pero los mercados energéticos, la geopolítica y la economía mundial están inestables y el riesgo de nuevas interrupciones está siempre presente. Esto definitivamente, pues viendo que el tema de petróleo y el tema de aumento de los precios es lo primero que hemos revisado como consecuencia económica de toda esta guerra. Pues bien, de esto hay mucho que hablar, Juan Pablo, pero además de las inversiones privadas y de la situación energética que usted está mostrándonos muy claramente, internamente en Gaza, mientras hablamos de lo macro, se sufre por cosas tan básicas como los alimentos y el combustible. Evidentemente, porque detrás de los números y las proyecciones de estas entidades, pues mientras se libra esta guerra, como lo dice usted, hay cientos de miles en el enclave palestino que se han visto privados de agua, de alimentos y otros suministros básicos que también lo hemos revisado, y los pocos que tienen han subido de precio en el mercado interno. A esto se le suman los desplazados del conflicto y la poca ayuda internacional que llega por medio del cruce de Rafah. Alrededor de 50 camiones ayuda han llegado al enclave palestino desde el fin de semana a través de Egipto, pero según la ONU se necesitan por lo menos 100 por día para cubrir la necesidad, y entre muchas otras cosas las personas dicen que pues aunque reciben básicamente a las personas que llegan desplazadas de la guerra, es difícil porque las personas internas, pues lo que estábamos hablando, los alimentos suben de precio y ya es básicamente pues muy difícil comprar los suministros básicos. Bueno, y es que hay un bloqueo completo, Juan Pablo. Hablemos de los indicadores. Entonces revisemos el cierre, pero también los que han estado operando, y empezamos por Asia porque cerró este martes mixto con Japón buscando establecer estándares comunes con Estados Unidos y Europa para tener subvenciones de tecnología, mientras la primera economía del mundo y el viejo continente se acercan cada vez más a la transición energética por medio de vehículos eléctricos. Con este escenario, Japón quiere entrar al juego de venta de los semiconductores clave para estos proyectos y así evitar el proteccionismo, que recordemos aquí también está en medio Taiwán y otros países del continente. Europa sigue operando con los indicadores movidos por la guerra entre Israel y Hamás y las declaraciones del presidente Emmanuel Macron en su visita a Israel, que podemos ver como en pantalla que lo único que estaba cayendo era Londres, y París y Frankfurt tenían unas leves ganancias. Nuestra región cerró ayer lunes casi completamente en números rojos. El mayor perdedor fue Argentina, con el principal indicador de la bolsa de Buenos Aires que se desplomó casi en un 13%, exactamente un 12,44%, con casi todas las acciones líderes de ese mercado en negativo. Los títulos de deuda pública argentina también se depreciaron un 7% y el riesgo del país subió con la agencia de calificadora Moody's. Ahora vamos a pasar a México porque se alerta en ese país de los peligros que afronta la agricultura. Cuéntenos más.
Se trata entonces ahora de noticias de América Latina, de un llamado que han hecho empresarios, campesinos y productores defendiendo que en general el campo ha sido resiliente y ha sostenido las necesidades de un país de alta demanda como es México. Pero han alertado que es momento de que se revisen estos riesgos y se tomen medidas. Bajo esta idea, los líderes del sector primario mexicano crearon el movimiento llamado Por Nuestro Campo, en el que alertaron de la crisis climática, los ataques también de crimen organizado a este sector, la sequía y hasta la poca inversión hidráulica. Vamos a escucharlos. Hoy en día, con todos los temas como el cambio climático, lo estamos viviendo en México con un país mucho más seco, con lluvias más intensas en momentos muy puntuales, en donde no se puede aprovechar tanto el agua, con temperaturas mucho más altas que evidentemente afectan a la producción. Y tenemos el ejemplo que en nuestro campo, en momentos difíciles como la pandemia, pues no faltó alimento en México. Para lograr esto, pues tenemos que trabajar de la mano con la sociedad, con el gobierno, ser escuchados y tomados en cuenta en las decisiones gubernamentales para las políticas públicas, tanto a niveles municipales, estatales y federales. Precisamente en Perú se toman medidas para incentivar al sector agrícola. Así es, medidas que el gobierno dijo que empezará a desplegar para evitar caer en una recesión este año. En repetidas ocasiones el ministro de Economía ha hablado con los medios para decir que el país se encuentra ahora en una etapa de recuperación económica luego de los golpes climáticos y los periodos de protestas sociales en las principales ciudades del país que tuvieron efecto en la economía. Y es que el mismo ministro y su cartera económica rebajaron la previsión de crecimiento para este año desde el 2,5% al 1,5%. Y el Banco Central ha dicho que incluso es menor, puede ser del 0,9%. Mientras tanto, el sector agrícola registró en agosto su séptima caída mensual consecutiva, afectado pues por el clima y por las otras cosas que también estaban pasando asimismo en México, y dicen que las medidas pues las van a estar dando esta semana y seguramente las estaremos reportando. Juan Pablo, lo espero en la siguiente crónica para seguir ampliando las noticias económicas. Así es, ahora con la apertura de Wall Street. Acá lo espero.